Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Deberían saber que ya comenzamos el curso de carpintería online que estamos ofreciendo por nuestro canal de YouTube. Este curso tiene 8 lecciones que se van a desarrollar de forma online, pero también queremos complementar con algunos videos anexos para poder explicar mejor y desarrollar algunos aspectos técnicos que no vamos a ver en el curso, ya que el curso tiene un enfoque más práctico. En el video de hoy queremos hablar sobre los discos para la sierra circular. Y este video viene a complementar la segunda clase del curso de carpintería. Así que les dejo el link también para que puedan ver la primera clase del curso y aprovechen también este video. Bienvenidos. Queremos agradecer también a la empresa KWB, quienes nos mandaron estos discos para poder realizar este video. Tenemos discos para sierra circular de 7 pulgadas 1/4, con número de dientes 18, 24, 40 y 60. Y vamos a explicarles qué tipo de disco deben usar en diferentes situaciones. Lo primero es entender la nomenclatura del disco. Este disco es de 7 pulgadas 1/4, que es el diámetro exterior, y de 5/8, que es para el eje interior. Es muy importante que cuando compren el disco sea de acuerdo a la medida del eje de su sierra circular, porque hay por lo menos 3 tipos de medidas. Están el de 16, el de 25 y también de 30. Entonces, eso es muy importante. Lo siguiente también es que estas medidas también están en el sistema métrico, 184 milímetros por 16 milímetros. Y esto que está acá, que es 1,4 y 2,4, son los espesores del disco y de los dientes. Ese 1,4 es el espesor del cuerpo del disco y los 2,4 es el espesor del diente. Es muy importante que el espesor del diente sea mayor que el cuerpo del disco para que no exista roce y de esa manera el corte se pueda ejecutar de buena forma. Acá también tienen lo mismo en el sistema imperial. El espesor del cuerpo, 1/16 de pulgadas, y el espesor del diente, que también sería el espesor del corte, sería de 3/32 de pulgada. Acá también están las máximas revoluciones a las que deberían ocupar el disco, el tipo de diente, que en este caso es de carburo tungsteno, que es un metal endurecido, y el número de dientes. ¿Ya? Vamos ahora a comparar en qué escenario sirve un disco con más y menos dientes. Acá tenemos un disco de 18 dientes y uno de 40 dientes. ¿En qué situación ocupar uno y en qué situación ocupar otro? Acá tenemos una madera de pino y yo aquí hice unas líneas para mostrar de qué manera está conformada la madera. La madera son miles de fibras o hilitos de madera que van en ese sentido. Nosotros cuando cortamos con un disco podemos cortar de forma longitudinal, es decir, que podemos cortar en el sentido o dirección de la fibra de la madera, pero también podemos hacer un corte transversal, que eso significa que vamos a cortar de forma perpendicular a la veta. Cuando nosotros hacemos un corte longitudinal, generamos un tipo de viruta más larga que si lo hacemos de forma transversal. Esta prueba ustedes la pueden hacer, por ejemplo, con un formón. Si ustedes pasan un formón en el sentido longitudinal, van a generar una viruta larga, y si lo hacen de forma transversal, van a generar una viruta más corta. Entonces, de ahí aparecen la cantidad de dientes. Si yo quiero cortar de forma longitudinal, lo recomendable es ocupar un disco con pocos dientes, como este. ¿Para qué? Para que las virutas largas tengan la posibilidad de no atascarse en el disco. Por eso este disco tiene aquí esta gargantita más larga, más ancha, más grande que este disco que tiene menos dientes. ¿Ya? No sé si les ha pasado que aun cuando compren un disco nuevo, pero tienen un disco con muchos dientes y lo pasan y empiezan a cortar de forma longitudinal, lo que podría pasar es que van a comenzar a quemar la madera y también van a generar temperatura en el disco. A veces la gente piensa que el disco está malo, que es de mala calidad o que la sierra está descalibrada,
pero simplemente es que están ocupando un disco con muchos dientes para un corte longitudinal. Y como digo, como las virutas son más largas, se van a ir acumulando en este sector del diente y eso va a generar la temperatura. Entonces, eso es súper fácil de entender. De forma longitudinal, lo ideal es ocupar un disco con pocos dientes. Cuando corten de forma transversal, y como ya sabemos vamos a generar virutas más cortas, entonces en ese caso podríamos ocupar un disco con más dientes. ¿Por qué? Porque si ocupamos un disco en un corte transversal con pocos dientes, vamos a hacer desgarro sobre la madera y obviamente que se va a ver feo. Entonces, esa es la razón por la cual deberíamos tener por lo menos dos tipos de discos, con pocos dientes para cortes longitudinales y con más dientes para cortes transversales y no generar tanto desgarro. Si se fijan en este caso de los discos que estamos mostrando, aquí ustedes tienen una figurita que muestra el tipo de desgarro que va a lograr en un corte transversal. Entonces, cuando trabajen con madera natural, tienen que tener muy presente para cualquier, obviamente, tipo de sierra, la cantidad de dientes. Por ejemplo, en una sierra de banco, normalmente uno quiere hacer cortes longitudinales. Entonces, ahí tienen que buscar un disco que sea el apropiado. Si tienen muchos dientes, van a generar temperatura en la madera. Por eso existen, por ejemplo, este con 24 dientes, que podría ser un disco más bien intermedio, que nos podría servir para ambas cosas. Si trabajan con una sierra circular, ahí tienen que definir qué tipo de disco. En una ingleteadora, por ejemplo, que normalmente en una ingleteadora busca hacer cortes transversales, ustedes se van a encontrar que las ingleteadoras tienen discos con muchos dientes. Por ejemplo, yo tengo una con 80 dientes, pero es para cortes transversales. Y en la sierra de banco deberíamos tener uno con no tantos dientes para poder no generar temperatura. Eso es en el caso de la madera natural. Vamos a explicar también qué pasa con los tableros. Ahora vamos a hacer unas pruebas. Primero instalamos el disco de 18 dientes. Vamos a hacer un corte longitudinal y un corte transversal. Recuerden que según lo que explicamos, este disco de 18 dientes tendría un mejor desempeño en un corte longitudinal, debido a que la garganta que tiene funciona mejor con virutas más largas, que es lo que precisamente se logra en un corte longitudinal. Pero de todas maneras igual vamos a hacer un corte transversal, que lo va a ejecutar bien, pero seguramente vamos a tener más astillado. Si se fijan, el corte es rápido, no deberíamos haber quemado madera, y ahora vamos a hacer un corte transversal. Ahora vamos a revisar el corte que hicimos con el disco de 18 dientes. Primero el corte longitudinal. Acá lo tenemos. Si se fijan, el corte no sufrió quemaduras. Lo que tenemos acá no son quemaduras, sino que esto es la pintura del disco. Recordemos que el disco está nuevo, pero si ustedes revisan esto es como una especie de grasa o pintura, pero realmente no es quemadura del disco. Así que ahí si se fijan el corte fue rápido, obviamente tampoco es un corte muy prolijo porque lo hicimos así rápido, pero tiene un buen desempeño en un corte longitudinal. Pero si ahora revisamos el corte transversal, que está acá, ustedes se fijan que igual hizo un buen corte, pero aquí tenemos astillado, tenemos mucho astillado. Y ese sobre todo en la cara superior. Y eso es lo que queremos evitar si estuviéramos trabajando en un mueble, no queremos tener tanto astillado. Entonces, si se fijan, ese de 18 dientes da un buen desempeño en un corte longitudinal, un corte rápido, pero en un corte transversal quizás no sería el disco más apropiado. Ahora vamos a hacer la prueba con el disco de 40 dientes. También en un corte longitudinal, pero aquí recordemos que este disco no sería el más apropiado para un corte longitudinal debido a que vamos a generar una viruta más larga y la garganta que están entre los dientes, disculpen, tendería a quizás provocar quemaduras en la madera. Pero sí sería más apropiado para un corte transversal debido a que nos dejaría menos astillado.
Ahí hicimos el corte longitudinal, ahora vamos a hacer un corte transversal. Aquí quiero que comparen ambos cortes transversales. Este es el que hicimos con la sierra de 40 dientes y este con el de 18. Si se fijan, la de 18, acá tenemos unos desgarros de madera, y aquí en el caso de la que tiene con 40 dientes, los desgarros son menores. Entonces ahí pueden ver que el corte con 40 dientes tiene un mejor desempeño en un corte transversal. Pero si ahora revisamos el corte longitudinal de la sierra de 40 dientes, acá lo tenemos. Tampoco bueno, nos generó mayores quemaduras, aunque acá sí tenemos. Aquí, si se fijan, tenemos un poco de quemadura acá. Esto también son las marcas de la pintura del disco, así que no es porque el disco está nuevo, pero aquí sí tenemos un poquito de quemadura. Pero también de todas maneras igual dio un buen corte. Pero como digo, el disco de 40 dientes está pensado en tener un corte transversal, ya que en el corte longitudinal puede provocar quemaduras. Ahora vamos a hacer una prueba de corte sobre un terciado o contrachapado con el disco de 40 dientes, que creo que sería el disco más apropiado para cortar este tipo de material. El tablero de contrachapado es un tablero procesado. Si quieren ver más detalles, vean el primer capítulo del curso de carpintería, ahí explicamos muy bien. Pero también, como tiene esta chapa exterior, tenemos esta que está en ese sentido. O sea, vamos acá a generar una especie de corte transversal. O sea, vamos a cortar de forma perpendicular a la fibra de la madera. Entonces aquí también deberíamos considerar eso para lograr un corte apropiado, ya que si no tendríamos mucho astillado y eso no es lo que queremos. Ahora vamos a revisar el corte sobre el terciado. Este es un terciado estructural, ¿ya? Así que no es el que tiene la cara, podemos decir, en el mayor grado o mayor calidad. De todas maneras, igual logró un buen corte. En la parte de abajo, por ejemplo, si se fijan, tenemos muy poco astillado, pero en la cara superior, que es donde realmente a veces se presentan los problemas, si se fijan, también tiene un buen corte. Hay un astillado, pero realmente un astillado mínimo, que después con un lijado lo eliminaríamos y no habría ningún problema. Así que para este tipo de material terciado, yo recomendaría este disco de 40 dientes. Ahora vamos a revisar el disco de 60 dientes y ver para qué tipo de trabajo es apropiado. Según lo que ya hemos enseñado, deberíamos saber que este disco no es apropiado para realizar un corte longitudinal sobre madera natural, debido a que vamos a generar virutas más largas y que se pueden ir acumulando acá en estas gargantas, y eso va a producir quemaduras sobre la madera, vamos a forzar la madera y también vamos a provocar temperatura sobre el disco y no queremos eso. Este disco podría funcionar bien para cortar el terciado, como lo analizamos con el disco de 40 dientes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el corte de melamina? ¿Podría ser este una buena alternativa para cortar melamina? Creo que sí, pero el tema del corte con la melamina no es tan sencillo, debido a que no solamente obedece a la cantidad de dientes, sino que también tiene que ver con el tipo de diente y con la forma en la que se ejecuta el corte. De hecho, tengo varios videos en mi canal hablando de esto, pero de todas maneras igual demos una explicación sencilla. Si estudiamos cómo está conformada la melamina es un aglomerado que tiene partículas más gruesas acá en la parte central del tablero y tiene partículas más finas en los extremos donde se llega a la cara del material. Luego tiene un papel y después una especie de resina que es la que permite lograr este acabado. El problema es que cuando nosotros cortamos, si ponemos el disco de esta manera, nos vamos a dar cuenta que en esta parte donde estoy moviendo mi dedo es donde se produce el astillado, debido a que los dientes al ir saliendo van desprendiendo la capa de papel con resina. Eso es donde se produce el astillado. O sea, el astillado se produce en la cara superior cuando cortamos con una
sierra circular, ¿ya? Y esto, como digo, es por lo que he explicado. Entonces, normalmente las máquinas, ¿qué hacen? Las máquinas hacen primero un corte incisor, que es a 2 o 3 milímetros de profundidad, para evitar ese astillado, y después hacen una segunda pasada con el disco más profundo. Y de esa manera, al hacer la técnica de las dos pasadas, evitan el astillado. Esto se logra con una sierra de incisión o de inmersión, mejor dicho, una sierra de inmersión, o también una sierra de banco o una sierra escuadradora que tiene un disco incisor. Con la sierra circular, que quizás no es la herramienta más apropiada para cortar melamina, también lo podríamos lograr haciendo primero un primer corte como una especie de corte incisor, regulando la base de la sierra y luego haciendo una segunda pasada. El problema es que aunque tengan un buen disco con hartos dientes y con los dientes apropiados con la sierra circular, igual pueden provocar cierto astillado por el tema de las vibraciones. Por ejemplo, esta sierra que está acá también tiene acá como una especie de contracuchilla para que el material que estamos cortando no se chupe, pero esta contracuchilla también podría provocar astillado y de hecho no se podría usar para hacer el corte incisor. Así que bueno, no voy a hacer la prueba, pero básicamente para que ustedes entiendan esto. Yo creo que este disco sí puede funcionar en ciertas condiciones para cortar melamina, pero también le puede servir para algún tipo de laminado como puede ser piso flotante. Bien amigos, y así ya vamos finalizando este video, como digo que también es complementario al curso de carpintería online que estamos dando por nuestro canal de YouTube. Así que también agradecemos a KWD por facilitarnos estos discos para generar este contenido. Eso amigos, estén atentos ahí a la programación de la siguiente clase del curso de carpintería y a los proyectos que estamos subiendo. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.